Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 y hoy también con el versículo 25. Recordemos que desde el versículo 24 nos presenta la situación después de que Festo había invitado al rey Agripa II y a su hermana Berenice, que le habían visitado en Cesarea Marítima. Y aquí entonces el rey Agripa y Berenice quieren escuchar a Pablo ante esta situación que le había planteado el procurador Festo. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice, entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces dijo Festo: Rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, aquí ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más. Bueno, esta es la primera partecita. En vivo, en la situación de lo que le estaban acusando los judíos. Entonces entran, vienen, Pablo, a ver su autodefensa. Y comienza el versículo 25. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Ahí termina el versículo 25. Entonces recordemos que este versículo 25 relata la conclusión a la que Festo llega después de haber examinado la cuestión que se le había quedado. Félix había dejado de una manera inconclusa 2 años. Lo tuvo a Pablo preso Sambucuya Eguriñandea lleva. Incluso Festo Félix de vez en cuando le llamaba a Pablo, dice, para escucharlo. Pero al mismo tiempo, era una cosa interesante, porque seguramente que Pablo entonces pagaba para poder estar también libre y no ser metido en la cárcel. Dice, al mismo tiempo, Félix esperaba que Pablo le diera dinero, por eso le mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. No sé si realmente esto se refiere, así como nosotros conocemos en nuestra sociedad actual, a la corrupción. Me ese tanto milan de entonces de homo hay PBT ya presos sambucure pitata avere pitata mo etcétera etcétera.
Bueno, estas son las situaciones que nosotros encontramos aquí, pero tenemos que mirar las actitudes. Recordemos que al leer la Biblia, nosotros miramos las actitudes que se nos presentan en los personajes. Qué actitudes tienen cada uno de ellos y cómo se presentan. Y entonces, aquí vemos que este capítulo 25 se narra esta detención de Pablo en Cesarea y luego este juicio. Y aquí él concluye y dice directamente, ¿verdad? Yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. No hay nada que sea causa para llevarlo a la muerte. Esto a mí me parece bastante extraño. Y después dice, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Esta es la frase, o este es el versículo que se nos presenta aquí. Él apeló al César y por lo tanto, bueno, como ciudadano romano, ya que él apela al César, yo he determinado enviarlo. Es decir, que él ya toma esta decisión. En otras palabras, aquí nosotros podemos mirar y decir que Festo concluyó que no había encontrado nada de acusaciones de las que presentaban los judíos. Recordemos que incluso cuando estaba Félix, esa primera partecita, vinieron el sumo sacerdote Ananías, vinieron los ancianos de Jerusalén, le traen a un abogado llamado Tértulo, que solamente también se pasa ahí dando vuelta, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Y porque ellos lo único que quieren es condenarlo a muerte. Y entonces le hacen de todo, chupamella, de todo un poco, a ver si cae el otro más bien por lisonjerías que por verdadera razón de acusación que ellos estén presentando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Dejas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me
Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Aunque esta canción suene mal, quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. El tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos aquí con la presentación siempre de Festo, que invita al rey Agripa a escuchar un poco porque él tiene que dar un veredicto. Como decíamos, como enseñanza también es el hecho de procurar ser justo y ser responsable ante los juicios que uno va dando de las personas. Hay siempre posiciones diversas, pero recordemos que muchas veces dentro de estas posiciones diversas hay también injusticias, y algunas veces hay demasiado injusticias. Y ante esta situación, Lucas nos presenta y quiere decir muy bien, atención, que siendo incluso un procurador romano, puesto aquí después de Félix, alguien que es muy diplomático, alguien que procura ponerse un poco entre las dos aguas, porque los judíos que le están exigiendo de todas partes, ella hace un gesto de congraciarse ya con ellos, lo mete a Pablo en la cárcel, o Majeremos. Después se va a Jerusalén, ahí escucha, y ahí le dicen de todo, incluso le piden, te vamos a pedir un favor, ellos, te vamos a pedir un favor. Y listo, a ver, pídame, va la bibotaña en Dumí, les dice Festo. Y ahí les dice, queremos que Pablo venga aquí para ser juzgado. Ante esa situación, y es lo que estamos hablando, el de ser un líder justo y responsable, comprometido en la búsqueda de la verdad y también de la justicia, entonces Porcio Festo lo único que dice es, bueno, atención, Pablo, se añe con gracia más vive y es hoy va a cárcel. Ya da lluvia, vamos a dejarle tranquilo ahí. Ahora, ¿viste? Busca siempre un camino, ¿verdad? Y entonces le dice, si ustedes quieren presentar sus acusaciones, yo me voy dentro de poco, vuelvo allá a Cesarea Marítima, a Peyushendía o lo que sea, Tapejove, y ahí vamos a escucharle un poco. Pues yo quiero saber, no, es que tengo que decidir nomás las cosas. Cuando está allá y dice que al día siguiente apenas llega, él ya hace esa reunión y ahí vienen todas, a Pablo. Y en ese discurso que está haciendo con Pablo, él vuelve a reabrir el caso, ¿verdad? Por eso decimos, por una parte, hay también injusticias, ¿verdad? Porque en cuanto que Félix, que conocía más, parece la situación, porque su esposa Drusila, ¿se acuerdan? Drusila es la esposa de Félix. Después de algunos días, vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo, bueno, por ahora puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar, UPB. Pero él no toma una decisión, incluso estaba esperando que llegase aquí el tribuno Lisias, o Urirean el tribuno Lisias, que venga de Jerusalén, toma un uponase. De eso no sabemos nada porque 2 años está Pablo, no sabemos si Lisias se fue, seguramente que fue, habrá escuchado algo. Por eso es que después no pena guasuyer, o le deja preso Sambucú, decíamos, porque le mandaba llamar, dice. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por eso lo mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. ¿Será que Pablo entonces pagaba también por su libertad de preso Sambucúa? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Y hacía que las cosas continuasen. Pero eso también puede ser que le haya costado el puesto aquí a nuestro amigo Félix. ¿Por qué? ¿Y por qué le cambian? Después de 2 años, seguramente que los judíos no aguantaron más y le hacen cambiar. Le piden allá a Roma, como hicieron con Pilato, ¿verdad? A ver, yo pues vete tan de porque tú no eres entonces amigo del César. Y así viene Porcio Festo. Y ahora estamos en esta situación. De nuevo Porcio Festo, que es un poco más diplomático, no quiere tomar decisiones porque se da cuenta también. Pero llega ahí porque miren lo que dice en este versículo que estamos estudiando. No tengo definido lo que escribiré a mi Señor, es decir, al Augusto. Porque a veces nada que lo pueda juzgar. Miren lo que decía el 25 que ya hemos estudiado. Dice aquí, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. Oigo,
Feli, oye, esa guay. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Se está también lavando las manos en síntesis como lo hace Pilato. Porque oye, esa guay que no tiene nada para condenarlo porque es una cuestión propia de su religión, de este tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo, resurrección, no tiene nada que ver. Pero, sin embargo, tampoco se decide a ponerse en contra de las autoridades judías. Y ahí le viene como anillo al dedo, porque Pablo, seguramente con ese tuviracú, que le dice, yo estoy aquí, debo la juzgar, entonces yo apelo al César, pues sí, muy bueno, apelo a Porcio Festo. Bueno, ¿has apelado al César? Bueno, listo, al César irás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab Pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no Pasha contra alguien, sino que Pasha con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras.
Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es. Y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No temas.
soy tu padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles capítulo 25 y concluimos hoy con este versículo 27. Dice directamente por su feto: me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Y peor todavía porque le iba a enviar al emperador. Apelo al César. Y yo, bueno, listo, al César y él también. ¿Viste? Por eso yo digo que como tú irás cube, oye, si dije nada, tú irás cube. Porque pembo poco estrima se dinan, pembo poco estrima, volvieron a reabrir mi caso, más bien pena. Félix ya me hizo pagar tantos amigos aquí. Ahora uno tiene que pensar un poco, Pablo, ¿de dónde será que recibía dinero? Y él tenía tantos amigos, tenía tantas comunidades. Todos, hasta incluso lloraban y le decían a Pablo: Pablo, anirejó Jerusalén porque Pepe iba ahí, tal de situación, no te quieren, te van a condenar. Lo mitad hoy vamos ahí porque ¿cómo se dice? La comunicación, a pesar de que no tenían WhatsApp, no tenían internet. Sin embargo, había siempre una comunicación, ¿verdad? Entre los viajes, entre Grecia, Palestina, y la viaje, ¿verdad? Y le traían estas informaciones. Y por eso que Pablo, mientras va bajando hacia Jerusalén, le van diciendo, y muchos le dicen directamente: Pablo, ani ejo Jerusalén. Pepe iba ahí la situación de cuasi, porque te van a condenar. Y bueno, pero Pablo después al final, cabeza dura Pablo. Él dice: no, yo también estoy dispuesto a morir incluso. El Señor que tenía mucha confianza decía: no, yo iba a predicar así como predicó en tantas partes. Y a pesar de que le apedreaban, a pesar de que incluso le metieron en la cárcel, a pesar de que siempre tenía desaveniencia, de los lugares donde iba a predicar, sin embargo, él igual insiste. Y él por eso dice que quería llegar antes de Pentecostés, porque era esa reunión en que todos se reunían luego en Jerusalén. A Pepe va a predicarse, y no, a Pepe la va a predicarse. Y se va, pero, él tenía más confianza posiblemente en sí mismo. Pensaba y decía: pero yo tengo que predicar. Apenas la famosa frase, a la Pablo: ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar a Ñande de San Pablo. Llamón bepuanamos sarambiana de cual cabe Ñande Yara. Hoy se acaba de porque Pablo, en ese camino, capítulo 9 de Hechos, habíamos hablado nosotros, ese encuentro personal con Jesús. Quiere decir que le tocó demasiado. Él se da cuenta de lo que él está haciendo. Y pone ahí a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Pero Señor, yo no te persigo. Claro que sí. Vos le estás persiguiendo a uno de estos, y estos son hijos míos, estos son hermanos tuyos. Vos me estás persiguiendo a mis amigos, de Yeshacuaibio. Esto, por ejemplo, es lección de actitudes maravillosas para nosotros. ¿Por qué me persigue? Porque umiaco y cuaña diré. Porque la voz dice que escucha Pablo, después le hace entender que él estaba persiguiendo a Jesucristo, pero en sus hermanos, en estos cristianos a quien él estaba persiguiendo. Y nosotros también muchas veces somos así. Entonces nosotros le estamos persiguiendo a nuestros hermanos. Papá, mamá, hijo, hermano, o si no nos hacemos enemigos de los demás, ¿verdad? Añañona y no ves. Nos hacemos rivales los unos contra los otros. ¿Por qué me persigue? A eso que se está refiriendo. Entonces, aníguen al añimo, atígena, porque estamos persiguiendo nomás de un aspecto religioso que tenemos estos problemas. No. La persecución es en la misma casa, en la misma comunidad, en el mismo trabajo. Hay mucha gente que no te quiere ni ver, ya, ni en estampilla no te quiere ver, ¿verdad? Y bueno, estas son las formas que Pablo entiende muy bien esa voz y dice, el Señor me pide que yo evangelice, que yo le haga conocer a Él y que no le esté persiguiendo y buscando el mal. Porque al final de cuentas, la violencia genera violencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía,
prisa, vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has dado tanto. Gracias, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo
tu amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Abre nuestra mente, boca y corazón. Hoy somos llamados a la conversión. Con fe nos acercamos a la comunión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, Ñamoñe Penujina, ¿verdad? Y aquí nos dice que Agripa dijo a Pablo, ahora ya está hablando Agripa, el rey ya, se te permite hablar en tu favor, le dice. Es decir, que aquí está el gobernador a su derecha, aquí está Agripa en el centro, aquí está Berenice, su hermana, ahí a la izquierda, ahí está enfrente Pablo, seguramente que está parado, y le dice, bueno, a Endupama a ver, Festo, con respecto a el problema que están presentando. Entonces se te permite hablar en tu favor. Quiero escuchar un poco, a ver. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y ahí va a comenzar, ¿verdad? Entonces, como decíamos, vemos la gran habilidad de Pablo y su oratoria para adaptar también su discurso. Este es otro elemento que decíamos. Y estas son las actitudes que nosotros tenemos que aprender con los Hechos de los Apóstoles y en Boesea, ¿verdad? O sea, cómo adaptamos el discurso al contexto y al público con quien nos encontramos. A Pablo. Pablo, de una manera muy clara, pero conociendo bien, por eso dijimos, la ñañe etamos y nada la erecopona una vez oratoria, va el ella pona, harei cuana comba evala emon beuta y nada evala ereta. Yo, por ejemplo, le llamo a una persona, ¿verdad? Por favor, puede venir aquí, puede decir unas palabritas.
y la otra persona se queda así como en el aire. Ambas elas están ahí, ¿viste? No tenemos contenido. Da yare koi peñane apetu ubemba epalañamombe utajina. Porque nañan de leído y ya eso bebé, da ya leí, da ya estudia sé, nañañe forma sé, y así. Entonces, querido amigo, esto es muy importante que nosotros miremos un poco. La formación es esencial y fundamental. Nos ayuda entonces la defensa, para que nosotros podamos hacer una defensa. Quiere decir que nosotros tenemos que primero también conocer nuestra fe. Yecuana. Baila sea de tal gente, bueno, ella defiende con Areo y yo, viste, I, O, U, A, todo el abecedario del vaso, vean de grima. Entonces, queridos amigos, aquí es importante, y esto ya es un llamado, se dan cuenta que es un llamado. La Biblia es un camino pedagógico que a través de la experiencia de los personajes presentados nos enseñan a nosotros. Si a vos se te dice, presenta a mí de la defensa ante un mundo que te presenta antivalores. Defiende mí la fe, defiende mí, defiende. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Ante la ideología de género, por ejemplo. Va, esa dere defendeta, pues. Va, y la hereta, allá va. Porque algunos, ¿saben qué, queridos amigos? Se vuelven solamente intransigentes. Algunos solamente se vuelven, ¿verdad?, al estilo C, ¿verdad? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué está así, verdad? No, hay mucho más que eso. Lo que está escrito aquí son actitudes que nos tienen que enseñar a nosotros a reflexionar y a aplicar en nuestro contexto histórico. Porque hay algunas cosas, ¿verdad?, que dentro de su contexto histórico, hace 2000 años que se escribe esto, están muy bien, espectacular cómo se manifiesta y cómo se está diciendo. Pero recuerden que esto es enseñanza. Y esto sirvió, sirve y servirá. Siempre. La palabra de Dios es así. No tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene lugar. Es siempre y para todos. ¿Entiende, querido amigo? Entonces, aquí tenemos que mirar y tenemos que entender acerca primero de nuestra propia fe. Porque si el rey Agripa le dice, bueno, se te permite hablar en tu favor. Se te permite hablar. Da euta otro ina tomina pepa y tomina pe fulano tomina sultano lleva. Atoñe, te explica miña de atoñe muy guave. Bueno, también eso, pero eso nosotros ya lo tendríamos que haber hecho en la catequesis. Todos nosotros, queridos amigos, somos alter Christi. Amba dice la alter Christi. Todos nosotros somos otros Cristos. Y si todos nosotros somos otros Cristos por ser cristianos bautizados, quiere decir que toditos tenemos que tener el evangelio peñan de Yurube, lleva. Peñan es amuella, peñan bojasa, amuella peñan de la pisabe. Alter Christi, queridos amigos, qué interesante. Así que este discurso de Pablo, que ahora nosotros vamos a ir de a poquito, y como también va presentando a Jesucristo. Quiere decir que tiene que ser una experiencia de vida profunda para nosotros, de tal manera que también nosotros podamos presentar a los demás esta gracia y este evangelio del Señor. Me despido de ustedes, queridos amigos, por el día de hoy y les dejo, como siempre, la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.